visitan la iglesia, bienvenidos sean todos en esta tarde. Pues hoy es el último día ya de esta serie de predicaciones, se pasó muy rápido la semana y pues antes de dar inicio con la primera lección simplemente quiero darle mi agradecimiento a la iglesia primeramente por la invitación que me hicieron, por la oportunidad que me concedieron de estar estos días aquí predicando la palabra de Dios. Y fue un placer el poder estar aquí con ustedes, disfruté mucho esta semana y el principal beneficiado de esta serie de predicaciones soy yo, créanme, soy yo. Y muchas gracias por todas sus atenciones, por su amabilidad, por su hospitalidad, a cada uno de ustedes, a toda la iglesia en general, gracias, muchas gracias hermanos. Me llevo un recuerdo muy bonito de esta congregación y créanme que no se me va a olvidar esta serie. Fue una experiencia muy bonita, como todas y cada una de las series de predicaciones donde a veces uno tiene la oportunidad, cada una es única y especial, y esta lo ha sido. Y quiero dar muchas gracias a todos y cada uno de los hermanos también que gastaron dinero, tiempo y se esforzaron algunos para compartir con un servidor el alimento de cada día en esta semana. Quiero dar gracias a la hermana Lubín, al hermano Samuel y a la hermana Elsa García, a los hermanos Armando y Connie Álvarez, también que varios días nos tuvieron en su casa, a la hermana Erika y a su hijo Diego, al hermano Bob y a la hermana Vicky Zúñiga, al hermano Roberto y a la hermana Virginia, al hermano Ruri y Gracie Flores, a la hermana Priscila Treviño y a su esposo, al hermano Cristian y la hermana Mary Ann García, y al hermano Silvestre y a la hermana Mary Jane también, que pues se esmeraron mucho en atenderme allá en su casa y hospedarme, y se esforzaron bastante para que yo me sintiera muy a gusto y muy cómodo, y muchas gracias hermanos. También el hermano Hugo y la hermana Jackie Vega, que ellos son de las Milpas, pero esta mañana también me invitaron a almorzar, y muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes y a todos los hermanos que de una u otra manera cooperaron o participaron en algo para que un servidor pudiera estar en esta semana bien atendido. Muchas gracias y que Dios les bendiga, y yo espero de todo corazón que estos mensajes, estas lecciones que se han estado presentando pues queden grabadas en sus mentes y que sean de ayuda, de ánimo, de beneficio para la vida espiritual de ustedes. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, y nuestras oraciones por ustedes, y ojalá que un día, con el favor de Dios, podamos volver a vernos, y que esta iglesia siga creciendo y siga aumentando en número, en conocimiento, en amor, en unidad, etc. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar ahora a la última lección de esta serie de predicaciones. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender. Note usted, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Note usted, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo, él oraba, y en sus oraciones pedía por los hermanos de Éfeso, y a la vez, hermanos, por todos los santos. Ahí vamos incluidos también nosotros. El apóstol Pablo se preocupaba por ellos, y como lo dice en el contexto, doblaba sus rodillas para que ellos, al igual que nosotros también, estuvieran arraigados, dice él, arraigados y cimentados en amor. Ese era el sentir de Pablo, y esa era su oración, su ruego, su súplica al Señor. Arraigados, hermanos, tal vez como un árbol, cimentado como un edificio. De esa manera el apóstol Pablo deseaba que los hermanos
estuvieran en amor. Y es que, hermanos, solamente cuando estamos cimentados y arraigados en amor seremos capaces de comprender, seremos capaces de apreciar y de valorar el infinito amor de Dios por nosotros. Es el punto que está enfatizando el apóstol Pablo. Difícilmente, hermanos, vamos a poder llegar a comprender el grande amor de Dios por nosotros si nosotros mismos no estamos arraigados y no estamos cimentados en amor. Esto es básico. Por eso dijo también el apóstol Juan que el que no ama, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De ahí la importancia de que estemos arraigados y cimentados en amor. Definitivamente quien no ama, hermanos, no puede entender el amor de Dios, no puede conocer a Dios. Mucho menos puede entender su amor. Para una persona así es imposible totalmente. Y quisiera a través de esta lección, hermanos, que centráramos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro corazón, precisamente en la grandeza del amor de Dios. Sí, la grandeza del amor de Dios. Y así es como se titula, hermanos, la lección de esta noche: la grandeza del amor de Dios. Y en base a esta oración del apóstol Pablo podemos nosotros aprender un poquito, aunque sea algo mínimo. Difícilmente podemos comprender con toda exactitud cuán grande es el amor de Dios, pero podemos meditar y podemos reflexionar, aunque sea un poco, para llegar a tener, aunque sea un leve entendimiento de cuánto nos ama el Señor. Consideremos, hermanos, estas dimensiones que hace mención el apóstol Pablo en sus oraciones por los efesios. Una cosa, hermanos, muy importante: al hablar de la grandeza del amor a Dios, definitivamente tenemos que hablar de la anchura del amor de Dios. Llegar a comprender qué tan ancho es el amor de Dios. Y en ese sentido, hermanos, ¿tiene usted una idea? Querido amigo que nos visita, ¿puede usted llegar a comprender un poco qué tan ancho es el amor de Dios? Pablo habla de la anchura. Sí. La grandeza del amor de Dios se puede ver reflejada en la anchura. La anchura del amor de Dios, hermanos, es tal que es solo capaz de abarcar a unos cuantos, pudiéramos preguntarnos. La anchura del amor de Dios es tal que solamente algunos elegidos, solamente algunos selectos, solamente algunos predestinados especiales se pueden beneficiar de Él. Algunos piensan así. Sí. Algunos creen, hermanos, que ya estamos predestinados para salvación o para condenación. Pero así de ancho es el amor de Dios que solamente unos cuantos podrán beneficiarse de Él. Hermanos, tal vez el amor nuestro se reduce a un grupo muy selecto, muy pequeño de personas. Dicen algunos, con la palma de la mano, con los dedos de mi mano puedo contar a aquellas personas que realmente son mis amigos o aquellos que realmente estimo. Para muchos, aquellas personas amadas son muy poquitas. Su amor, hermanos, es muy reducido en cuanto a quienes se aplica. Pero, hermanos, ¿el amor de Dios será así como el amor nuestro? Definitivamente que no. Y eso yo quiero enfatizar en este punto, hermanos. El amor de Dios es infinitamente ancho. Y es tan ancho, hermanos, que es capaz de abarcar a todos los hombres. Es tan ancho que es capaz de abarcar a todas las personas, a todos los seres humanos que habitamos este mundo. A todos. No hay una sola persona, un solo individuo, alguien en este mundo que no se pueda beneficiar del amor de Dios. Se dice, hermanos, que en este mundo viven aproximadamente 7,000 millones, o vivimos 7,000 millones de personas. Mucha gente. Ni uno solo de todos ellos, hermanos. Ni uno solo. No hay una sola persona
que no se beneficie del amor de Dios. No hay uno solo. Todas las personas en este mundo, de una u otra manera, recibimos la manifestación de Dios a través de su amor, en muchos sentidos, en muchos aspectos. Todas las personas en este mundo, por ejemplo, recibimos bendiciones materiales y provienen de Dios. Como dijo Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 25, dice así: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da. ¿A quién? A todos. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hablando específicamente de las cosas materiales, de la vida, del aliento, del sustento, de las cosas básicas para poder vivir en este mundo, Dios las da. Dios las da. De su mano proviene. Gracias a Él estamos vivos, como se hacía énfasis en la lección de ayer. Gracias a Él, hermanos, gracias a Dios tenemos nuestras facultades físicas, nuestras facultades mentales. Gracias a Dios tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos un trabajo. Podemos comer, podemos disfrutar de las cosas de la vida. Gracias a Dios. Gracias a Él. Sí, la vida no es casualidad, la vida no es cosa, hermanos, que simplemente sucede y ya. No, tiene un origen y tiene un porqué. Y Dios es el origen de la vida. Gracias a Él vivimos. Todas las personas se benefician en ese sentido del amor de Dios. En el Evangelio de Mateo dijo el Señor en el capítulo 5, verso 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Dios no hace excepción de personas. Dios es tan bueno y Dios nos ama tanto que el beneficio de las cosas materiales, aún el sol, aún la lluvia, es para todas las personas, aún para los malos, aún para los injustos, aún para aquellos que usted considere tal vez la escoria del mundo, la gente más perversa, más mala. Aún ellos se benefician materialmente del amor de Dios. Aún ellos. Todos. No hay uno que diga o que pueda decir: a mí Dios no me ama, a mí Dios no me demuestra su amor. No. El simple hecho de que tenga la capacidad de hablar y de expresar esas cosas, de pensarlas, de razonarlas, hermanos, es una evidencia de que Dios le ama. Dios le ama. ¿Y qué decir en cuanto a lo espiritual? Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la primera carta, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no hace excepción con nadie. No. Tenemos su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo para beneficio de todas las personas. Y el amor de Dios, hermanos, es tan grande y su anchura, hermanos, es tan amplia que Él desea que todos y cada uno se salven, que todos conozcan la verdad. Sí, hermanos, sin excepción, sin excepción. El amor de Dios, hermanos, lo abarca todo. Aunque el hombre sea rebelde, aún así se beneficia del amor de Dios. Y aun cuando ha buscado muchas perversiones, como dice Salomón en Eclesiastés, bueno, no deja de ser una criatura de Dios, creado a su imagen, creado a su semejanza, y tiene las mismas oportunidades, las mismas, de recibir sus bendiciones, de formar parte de su reino, de ser hecho su hijo, de llegar a ser salvo, que cualquiera de nosotros. Todas las personas, todos y cada uno. Aún el Evangelio, hermanos, es para toda criatura. Cuando el Señor manda a sus discípulos a ir a predicar por todo el mundo, les dice: predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo. En la primera Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice así, hermanos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte otra vez por todos. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Su amor es tan ancho que lo cubre todo. A cada individuo, a cada persona, a cada ser humano, sin excepción alguna. Sí. Debemos comprender su anchura, hermanos, y esto es precisamente lo que la palabra de Dios nos revela. Pero otra cosa que menciona el apóstol Pablo, y muy importante, al hablar de la grandeza del amor de Dios, tenemos que hablar también de la longitud de su amor. La anchura y también la longitud. La pregunta es: ¿cuán lejos llega su amor por nosotros? Esto es indispensable, hermanos, para conocer la longitud. ¿Qué tan lejos llega el amor de Dios por nosotros? ¿Hasta dónde? Y es que, hermanos, nuestro amor hacia los demás muchas veces tiene límites muy específicos. Tiene límites. Aún aquellas personas más amadas tienen límites. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 13, dijo: nadie mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La mayor expresión de amor que un ser humano puede manifestar es dar la vida, dice el Señor, por un amigo, por un amigo. Alguna persona a la cual amamos mucho, en un dado que es necesario, en una situación dada, tal vez puede ser que su amor le lleve a dar su vida por él. Algunos de nosotros, los que tenemos hijos, si hubiese alguna situación en la que tuviéramos que dar la vida por un hijo, yo estoy seguro que lo haríamos, porque un hijo es un tesoro para los que tenemos el privilegio de ser padres o madres, y lo haríamos, sí. Por alguna persona muy amada, a lo mejor un padre, una madre, un amigo muy íntimo, tal vez. Por un esposo, una esposa, tal vez lo haríamos. Dar la vida por alguien a quien amamos, esa es, hermanos, la mayor muestra de amor. Sin embargo, hermanos, el Señor muestra su amor. El Señor muestra la grandeza de su amor. El Señor demuestra qué tan lejos llega su amor, la longitud de su amor, en el sentido que Él no solamente estuvo dispuesto a dar su vida por sus amigos. No. El Señor estuvo dispuesto también a dar su vida por sus enemigos, por ellos también. Aquellos que le injuriaban, aquellos que se burlaban de él, aquellos que le escupían el rostro, aquellos, hermanos, que le maltrataban, le golpeaban, sí, por ellos también murió. Por ellos también murió el Señor. El apóstol Pablo lo expresa en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 6, de la siguiente manera. Dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió, note usted, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, y hace énfasis, pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermanos, amigos que nos visitan, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Cuál es su longitud? Hermanos, el amor de Dios por nosotros es un amor que llega hasta la cruz, hasta la cruz, hasta allá.
Dijo el Señor allí en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a tal grado, a tal magnitud, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo ha dicho el Señor. Este es el más grande amor jamás expresado en la historia de la humanidad. Nunca jamás se va a repetir una expresión o una manifestación tan grande de amor como la demostración de Dios por el mundo. Nunca jamás. Aun cuando nosotros diéramos la vida, hermanos, por un hijo, por un padre, por una esposa, hermanos, ni aún así. Ni aún así. Hermanos, el amor de Dios es inmensamente grande. Tal vez, vagamente, hermanos, vagamente podemos comprender el sufrimiento físico que tuvo que padecer el Señor cuando aquellos soldados clavaban esa corona de espinas sobre su cabeza. Vagamente. Porque nunca lo hemos experimentado nosotros, porque nunca hemos sentido cómo nos clavan sobre nuestra cabeza, hermanos, una corona semejante a punta de palos. Nunca lo hemos experimentado. Pero leyendo la Escritura vagamente pudiéramos darnos una idea. Tal vez remotamente pudiéramos comprender un poquito los sufrimientos en su espalda, en sus brazos, en sus piernas y en todo su cuerpo cuando a latigazos le desgarraban su carne. Nunca lo hemos experimentado nosotros, pero podemos leerlo en la Biblia y podemos indagar en cuanto a esto y podemos darnos vagamente, remotamente una idea de lo que el Señor sufrió. Hermanos, tal vez confusamente pudiéramos comprender el agudo dolor de los martillazos cuando golpeaban esos clavos que atravesaban sus manos y sus pies. Tal vez. Yo he escuchado muchos sermones muy elocuentes de hermanos predicadores, donde se han puesto a investigar científicamente, médicamente, lo que una persona puede llegar a sentir, el dolor que puede experimentar. Por ejemplo, con esos clavos, con esos latigazos, con esas cosas físicas que el Señor experimentó, sermones que han hecho derramar sobre nuestras mejillas lágrimas. Y hermanos, aún así, es muy vago lo que nosotros pudiéramos llegar a comprender. ¿Sí? No podemos, simplemente. Pero aún, hermanos, más difícil es el comprender lo que el Señor internamente estaba sufriendo. Puede ser que físicamente nos demos una idea, pero hay otras cosas que el Señor experimentó, sufrió en esos momentos en que fue llevado a la cruz, que ni siquiera, hermanos, una vaga idea podemos darnos nosotros. Ahí, hermanos, en Lucas capítulo 22 se nos describe esa angustia que el Señor experimentaba horas antes de ser crucificado. Ahí en el Getsemaní, dice el versículo 42 de Lucas 22, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, note usted esta expresión, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo nunca he experimentado una agonía de este tipo, ni usted tampoco. ¿Qué había en el corazón del Señor Jesucristo? ¿Cuál era su sentir en esos momentos? ¿Qué había, hermanos, dentro de Él que le llenaba de agonía? Que le llenaba de sufrimiento. No un dolor en sus manos, no un dolor en su cuerpo, un dolor en su corazón. ¿Qué había dentro de Él? Bueno, no sé.
No tengo la más remota idea de lo que el Señor estaba sintiendo en esos momentos. No podemos saberlo. No. ¿Qué sentía el Señor, hermanos, cuando dijo ahí en Mateo 27:46? Note usted. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted puede entender? Yo no lo entiendo. ¿Usted puede comprender lo que el Señor estaba sintiendo cuando pronunció esas palabras? ¿Qué había dentro de él? El sufrimiento que él estaba experimentando no lo dice por los clavos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, yo no puedo comprender el significado de estas palabras. Yo no puedo comprender lo que él experimentaba en ese momento. No. Yo no puedo explicar la angustia que él tenía. Yo no puedo explicar esa aflicción que él experimentaba. Cómo se sentía su alma abatida, ese quebranto, ese sufrimiento. No lo puedo yo explicar. No podría. Y usted tampoco lo puede explicar. Pero era algo inmensamente intenso lo que el Señor sentía. Querido hermano, querido amigo, ¿quiere conocer cuán lejos llega el amor de Dios por usted? ¿Quiere saber hasta dónde llega? Llega hasta la cruz. Vaya a la cruz y mire, hermanos, todo ese monte Calvario bañado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y usted puede comprender un poquitito qué tan grande es el amor de Dios. Usted puede comprender un poco qué tan lejos llega el amor de Dios. El Señor Jesús no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo. Siendo en forma de Dios, dice Pablo a los Filipenses, no estimó el ser igual a Dios. Y Él dejó el cielo. No le importó, hermanos, dejar la gloria, dejar esa posición de privilegio donde se le daba alabanza día y noche para venir a esta tierra, a este mundo, a sufrir, hermanos, una vida terrible, una muerte horrible, a experimentar esa angustia, ese quebrantamiento espiritual, por amor a usted y a mí. Por eso lo hizo el Señor. Él no vino a vacacionar, Él no vino de paseo a este mundo. Él vino a morir. Y Él vino a dar su vida en sacrificio y en rescate por todos los hombres. A eso vino el Señor. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Hasta dónde llega su amor? Hermanos, su amor es inmensamente grande. Ahora imagine el dolor del padre al ver todo lo que su hijo estaba sufriendo, todo lo que su hijo estaba experimentando, no solamente física, sino también espiritualmente. Cuando el hijo clamaba a su padre y le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él oraba a su padre intensamente y sudaba como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, y el padre oía el clamor de su hijo. Imagínese usted, hermanos, cómo el padre tuvo que reprimir su furor, cómo el Padre Celestial tuvo que contener, cómo tuvo que aplacar su ira para no intervenir y dejar, hermanos, que se llevara a cabo la redención de todos los pecadores por medio de la muerte de su Hijo unigénito. El Señor tuvo que morir y su Padre Celestial tuvo que aguantar el verlo sufrir de esa manera. Hermanos, cuán lejos llega el amor de Dios por usted y por mí. ¿Puede haber alguna persona, podrá haber entre los presentes alguien que ponga en tela de juicio el amor de Dios? Hermanos, sería una ingratitud muy grande pensar que Dios no nos ama.
Dios nos ama y nos ama inmensamente. Y lo importante de todo esto, hermanos, que acabo de mencionar, no es en sí entender a detalle, ¿sí?, cuánto nos ama Dios. Lo importante, hermanos, es aceptar y reconocer ese amor que el Señor nos ha mostrado. Y que fue un amor muy grande el que Él manifestó al venir a este mundo a morir. Eso es lo importante. Que a través de ese amor, a través de ese sacrificio, nosotros podamos beneficiarnos y tener el perdón de pecados y tener la vida eterna. Eso es lo importante. Eso es lo que todos debemos entender. De nada serviría, hermanos, que yo indagara científicamente, médicamente y que escarbara en las profundidades de las Escrituras para hacerles ver lo que sufrió el Señor. ¿De qué sirve si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a beneficiarnos de ese amor? ¿De qué serviría? Dijo el apóstol Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 1, y esto es lo que todos debemos de saber y es lo que debemos de creer. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el corazón del Evangelio. Este es el centro, hermanos, del mensaje que se predica en toda la humanidad: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Sí, hermanos. Tristemente, muchas personas, aún al saber esto, aún al conocerlo, simplemente ignoran o menosprecian este sacrificio del Señor por nosotros. El amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, pero muchas veces no lo valoramos como debiéramos. Sí, hermanos, ¿hasta dónde llega el amor de Dios? Vayamos a la cruz y podamos ahí nosotros comprender un poquito cuán lejos llega su amor. Pero otra cosa que habla el apóstol Pablo, y también es importante hacer hincapié: la profundidad del amor de Dios. Su amor es muy grande y es muy profundo. ¿Cuán profundo llega su amor por nosotros? ¿Cuán profundo es? El amor de Dios, hermanos, abarca a todos los seres humanos sobre la tierra. Sin embargo, es posible que algunos piensen, y yo mismo lo he escuchado, y hay personas que me lo han dicho en persona: hermanos, hay quienes están tan hundidos, están tan sumergidos en el abismo del pecado, en las profundidades de Satanás, como dice en Apocalipsis, que piensan ellos que ni siquiera el amor de Dios los puede alcanzar. Hay personas que dudan de que Dios pueda hacer algo por ellos. Pero ¿será así? ¿Será esta la realidad del amor de Dios? No es tan grande, no es tan profundo como para ayudar a tales personas. Están equivocados. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan inmenso, el amor de Dios es tan profundo que puede alcanzar a aquellos considerados tal vez los peores de la sociedad. Aquellos tal vez que están sumergidos en los vicios, sumergidos en los antros de pecado, aquellos que han caído en lo más bajo, en lo más profundo de la maldad. El amor de Dios es capaz de alcanzarlos hasta allá abajo, hasta allá donde están, hasta allá donde han caído. El amor de Dios, hermanos, es inmensamente profundo, muy profundo. Algunos dicen: hermano, es que usted no sabe cuán bajo he caído yo. Usted no sabe, usted no tiene idea de lo que yo he hecho. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y su palabra bendita, hermano, nos dice que el amor de Dios es capaz de alcanzarle a usted y de levantarle de donde ha caído. ¿Sí?
Una vez estudiando con una señora, estuvimos estudiando varias semanas y cuando ella comprendió el mensaje del Evangelio, ella me decía: hermano, yo sinceramente no estoy segura si Dios sea capaz de perdonarme. Le digo: sí, Dios sí le perdona. Es que, hermano, usted no sabe lo que yo he hecho. Digo: yo no sé, pero yo estoy seguro que Dios le perdona. Dice: hermano, es que, dice, le voy a platicar. ¿Puedo contarle algunas cosas que yo he hecho en mi vida? Le digo: pues si usted me tiene la confianza para decirme, dígame. Y me platicó. Dice ella: si después de platicarle usted cree que Dios es capaz de perdonarme, yo obedezco el Evangelio y yo me bautizo. Y me platicó muchas cosas, hermanos, que a veces uno ni se imagina, ¿verdad? Cosas que puede llegar a ser una persona. Y le digo: Dios le perdona. Sí. Aun cuando nuestros pecados sean rojos como la grana, dice la palabra de Dios que como la nieve van a ser emblanquecidos. El Señor perdona cualquier pecado, cualquier maldad. Sí. Aún las peores cosas, aún los peores criminales, hermanos, los que estén en la cárcel purgando una condena por algún delito muy grave, aún esas personas tienen esperanza. El amor de Dios es capaz de alcanzarlos a ellos también. El Señor ha dejado su Evangelio, que es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El apóstol Pablo, él se ponía de ejemplo para poder enseñar esta gran verdad que les estoy diciendo. Él decía en la 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todas las personas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, sin excepción. Y dice Pablo: de los cuales, de todos los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el pecador número 1, dice Pablo. Y es que él, hermanos, recordaba su vida pasada con tristeza, habiendo yo sido blasfemo, injuriador, perseguidor, dice el apóstol Pablo. Él dice ahora: yo soy el primero de todos los pecadores. Y el Señor vino a salvarnos a todos, incluido yo, dice Pablo, incluido él. Hermanos, aún entre nosotros meditemos un poquito. ¿Cómo vivíamos antes? Póngase a pensar, eche un poco atrás su memoria y recuerde, antes de que usted viniera a la obediencia del Evangelio, antes de que nos convirtiéramos al Señor, ¿cómo vivíamos antes? ¿Cómo? En este mundo, hermanos, sin Dios, sin Cristo, alejado de las promesas. Hermanos, muchos vivíamos en las peores circunstancias, vivíamos tal vez en las peores condiciones, vivíamos habituados al pecado, vivíamos en los vicios, en nuestra vana manera de vivir. Así vivíamos. Dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No anduvimos muchos de nosotros en esta clase de cosas? Tal vez unos en ciertos pecados, otros en otros, pero muchos en nuestra vida pasada tal vez practicamos, hermanos, estos pecados. Los hermanos allá en Corinto, ellos habían llevado esta clase de vida. Y dice en el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice Pablo: ya no hay delito que perseguir, ya no hay pecado que castigar, ya no hay pecado que les condene a ustedes. Todo eso que fueron en su vida pasada
ya quedó borrado. El Señor los lavó, el Señor los santificó, el Señor los justificó. Hermanos, qué grande es el amor de Dios. Qué grande es. Y cuán profundo es su amor, capaz de alcanzar personas así, a todos los pecadores, a todos sin excepción. El amor de Dios es tan profundo que puede alcanzar a cualquiera, no importando cuán hundido esté en el pecado. Dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo dijo el primero de todos los pecadores, como él mismo se describe. Hermanos, esa es la realidad de todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Esa es nuestra condición actual. Lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos ahora ya en la fe del Hijo de Dios. Ya no estamos en la misma condición en que estábamos antes. Ya no vivimos afectados por nuestros pecados y transgresiones. Ya no vivimos sujetos a la ira de Dios y a la condenación eterna. No. Gracias a Dios, gracias a su amor, gracias a su misericordia, hermano, nuestra vida ha sido cambiada. Gracias a que Él nos amó y gracias a que se entregó por cada uno de nosotros. Pero otra cosa más que menciona el apóstol Pablo en cuanto a la grandeza del amor de Dios es su altura. Su altura. Y podemos conocer la altura de algo mirando hacia arriba. Usted mira hacia arriba este techo y se da una idea de cuál es la altura. Sí. Usted ve un edificio alto y se da una idea de cuál es la altura. Usted ve un avión que apenas se alcanza a ver allá entre las nubes y se da una idea de cuál es la altura. Sí. Bueno, no existe nada más alto, hermanos, que el hombre pudiera contemplar que el amor de Dios. No hay nada más alto, nada. La pregunta es, ¿qué tan alto es el amor de Dios? Si miráramos hacia arriba y contempláramos y nos quisiéramos dar una idea de qué tan alto llega su amor por nosotros, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? Hermanos, sin lugar a dudas, el amor de Dios llega hasta el cielo. Y no este cielo donde vuelan las aves, no el cielo, hermanos, donde vemos las estrellas. El amor de Dios es tan alto que llega hasta allá, hasta los cielos donde mora Él. Hasta allá. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todas esas aflicciones, sufrimientos que el Señor vino a experimentar en este mundo, tuvo el propósito de llevar muchos hijos, dice, a la gloria. Sí. Muchos hermanos nuestros que eran muy amados, muy queridos, hoy en día muchos de ellos ya no están con nosotros. Han partido, y como dijo el apóstol Pablo, han partido para estar con Cristo. El amor de Dios ha sido demostrado. Aún, hermanos, a través de la muerte de los santos se demuestra el amor de Dios, porque cuando esos santos, hermanos, parten de este mundo, dice aquí, hermanos, el escritor a los Hebreos, es para llevarlos a la gloria. Hermanos, cuánto quisiera que Dios me amara así. Cuánto quisiera. Anhelo, hermanos, deseo con todo mi corazón un día poder ir a la gloria también. Estar en la gloria con Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra esperanza. Y debemos vivir en esta vida, en este mundo, luchando por hacer la voluntad de Dios,
para que un día, tarde que temprano, cuando el Señor así lo decida, hermanos, recibamos ese amor y podamos experimentar la altura del amor de Dios. Estar un día con Él. ¿Sí? No hay prueba de amor más grande, hermanos, que lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que hará un día cuando partamos de este mundo. Dijo el Señor allí en Juan 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo dijo el Señor. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, esto es hermoso, ¿verdad? Esto es amor. El Señor nos ama tanto, hermanos, que vino a este mundo a morir para que por medio de su sacrificio pudiéramos tener el perdón de pecados, y para que por medio del perdón de pecados podamos ir a la gloria con Él y poder habitar alguna de esas moradas que hay en la casa del Padre. Y Él las fue a preparar. Él las fue a preparar. Y Él quiere que usted esté ahí con Él. Él quiere que no se pierda. Él quiere que usted vaya eternamente a morar al cielo con Él y con su Padre y con todos los santos. Esos hermanos amados y queridos que partieron para estar con el Señor un día, los vamos a volver a ver si nosotros en esta vida somos fieles. Sí. Ellos ya terminaron su carrera, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros todavía estamos en este andar por la vida. Yo quiero ir al cielo, hermanos, y yo espero que usted también, querido amigo que nos visita, ojalá y usted también entienda cuánto le ama el Señor. Un día el amor de Dios nos levantó de nuestra condición de pecado, y un día, si somos fieles, nos levantará hasta el cielo, hasta allá, hermanos. Tal vez estábamos en lo más profundo del pecado, pero el Señor nos levantó y nos levantará, hermanos, hasta la gloria, hasta las mansiones celestiales, hasta allá. Querido hermano, querido amigo que nos visita, aunque jamás podamos comprender, aunque jamás podamos entender a detalle, con exactitud, lo grande del amor de Dios, todos los aspectos del amor de Dios, la exhortación es a que aprovechamos en su totalidad, completamente, hermanos, su amor por medio de una respuesta humilde, por medio de una respuesta amorosa. Eso es lo importante. Ese es el énfasis que debemos de dar nosotros al amor de Dios. Hay muchas cosas que no podemos entender, tal vez, pero somos prácticos y simplemente hacemos uso de ello. Yo no sé cómo funcionan estos proyectores, qué es lo que hay adentro, qué tantos componentes electrónicos, y yo no sé cómo aparece ahí en la pantalla la imagen. Pero simplemente hago uso de ese aparato y le saco el mayor provecho, el mayor beneficio posible. No sabemos cómo funciona la electricidad, tal vez a detalle tengamos una idea vaga de qué es la electricidad, pero la utilizamos para prender las lámparas, los abanicos y para que este edificio funcione bien. Simplemente, hermanos, nos beneficiamos de ella. Tal vez no podemos comprender a detalle el amor de Dios. Lo que yo he explicado es para vagamente comprender, hermanos, algunos aspectos, como menciona el apóstol Pablo, pero no importa, hermanos, si no comprendemos a detalle. Lo que importa es que usted y yo saquemos el provecho debido, el beneficio debido del amor de Dios. Eso es lo importante. ¿Podemos beneficiarnos de Él? Sí, por medio de nuestra obediencia, por medio de ella. El Señor ha hecho lo más grande, lo más importante, lo más difícil, algo que estaba totalmente ajeno a nuestras posibilidades. Dios lo ha hecho, Cristo lo ha hecho,
El Espíritu Santo hizo su parte y ha dejado revelado el plan de salvación de Dios. Ahora corresponde a cada uno de nosotros el obedecerlo. Ahí está, hermanos, amigos que nos visitan, el plan de salvación de Dios para toda persona. No hay un plan de salvación para un individuo y otro diferente para alguien más y otro diferente para otras personas. Dios solamente tiene un solo plan de salvación y es para todo ser humano. Para poder ser salvos y limpios de nuestros pecados, necesitamos seguir al pie de la letra lo que aquí dice. Si usted ha estado oyendo la palabra de Dios, si usted cree en Jesucristo, si usted está arrepentido de sus pecados, le invitamos a que en esta noche confiese su fe en el Señor y que sea bautizado o bautizada, para que usted sea lavado, santificado y justificado por medio de la sangre de Cristo Jesús, y que se mantenga en esta vida siendo fiel al Señor, perseverando cada día hasta que el Señor le llame y le llame a su gloria eterna. Si hay alguna persona, algún amigo que ha tomado ya la decisión, le invitamos a que no lo piense más, a que no se detenga, sino que en esta tarde, aquí frente a todos, confiese su fe en el Señor. Le diga al Señor: Señor, yo también te amo y también estoy dispuesto a sacrificarme por ti. La invitación está en pie. Ojalá en esta hora haya algún amigo, alguna amiga dispuesta a obedecer a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos por su atención durante estos días y por sus atenciones y por su amor para con un servidor. Muchas gracias, hermanos. Y vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.